Tito capítulo 2. Voy a leer del versículo 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a tener un momento de oración. Padre, en esta mañana te alabamos. Tú eres digno de las alabanzas de tu pueblo. Tú eres nuestro Creador y has manifestado tu poder, no solo en la providencia, sino también en la salvación de los hombres. Y nos has traído aquí a tu iglesia. Te damos gracias por el ministerio del Espíritu Santo, por medio de los dones que tú nos has dado para la edificación del cuerpo. En esta ocasión te suplicamos que dirijas nuestros pensamientos, que mientras la palabra de Dios, tu palabra es predicada, esta edifique y santifique. Te suplicamos que nos des a conocer algo más de aquellas cosas que tú esperas de la esposa del pastor, pero también de cada esposa cristiana. Y que esto guíe, gobierne el corazón de las mujeres cristianas en esta iglesia. Y esto te traiga alabanza y glorifique tu nombre en Cristo. Te suplicamos esto. Amén. La esposa de pastor juega un papel muy importante en la vida de su esposo y de su hogar. Servir a su esposo y a su familia es su primer llamado y prioridad. Su llamado en la iglesia es ser un miembro fiel del cuerpo de Cristo. La semana anterior consideramos algunas perspectivas fundamentales sobre el papel de la esposa del pastor. Afirmamos que no existe un oficio o un puesto en la Biblia que se llama esposa de pastor. La Biblia en ninguna parte supone, infiere o aprueba la idea que la esposa del pastor debe funcionar como un segundo miembro del equipo pastoral. En segundo lugar, la Biblia requiere que la mujer del pastor comprenda las diversas responsabilidades y mayordomías de la esposa cristiana y que se dedique a cumplirlas con el poder de Cristo y para la gloria de Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades de la esposa del pastor? Las responsabilidades de la esposa del pastor son las que Dios requiere de una mujer, esposa y madre cristiana. Aquí es donde ella hace su mayor contribución a la iglesia. Al cumplir estas responsabilidades, la esposa del pastor sirve y glorifica a Dios. Pero, ¿qué de otras cosas que requieren la participación de ella en la iglesia? Ella tiene que cumplir sus deberes como un miembro fiel de la iglesia. Estos deberes son los que Dios asigna a los miembros de la iglesia.
Puede ser que ella tenga cierta experiencia y capacidad que le permita ayudar en algunos ministerios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11 nos habla de esas mujeres cuyo servicio especial fue muy útil en la iglesia. Su servicio no socavó lo que enseña la primera epístola a Timoteo capítulo 2, versículos 12 al 14. Si ella, como cualquier otro miembro femenino, alcanza un grado de experiencia y madurez espiritual en lo que respecta a sus deberes y mayordomías, entonces la esposa del pastor, como cualquier otra anciana en la iglesia, será capaz de cumplir lo que Tito le dice a las ancianas, Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Entiendo que hay casos especiales en que una mujer cristiana puede ser útil en una situación específica, pero esto no se debe necesariamente porque es esposa de pastor. En esta mañana quiero considerar con ustedes más de cerca los deberes de la esposa del pastor. Los deberes de la esposa del pastor son los deberes comunes a todas las esposas cristianas. Es decir, que mientras nosotros consideremos estos deberes, cada mujer cristiana casada debe prestar atención, pues esto no solo tiene que ver con la mujer del pastor, sino con cada mujer cristiana. Los deberes de la esposa de pastor son los deberes comunes a todas las esposas cristianas. Dios revela estos deberes en su palabra cuando se dirige a las mujeres como esposas. Mary Somerville, a quien el doctor Albert N. Martin cita en su libro titulado A una con el pastor, declara: las Escrituras no nos dan una descripción de las tareas para la esposa de un hombre en el ministerio. Entonces, dice esta mujer, ¿cómo sabemos lo que Dios espera de nosotras? ¿Cuál es nuestro rol? Las Escrituras muestran claramente que tu llamado es exactamente el mismo que el de cualquier otra mujer en la iglesia. Tu llamado es ser mujer, esposa, madre piadosa. Énfasis en la palabra piadosa y un miembro fiel del cuerpo de Cristo. Uno de los pasajes bíblicos que reúne de manera genial y concisa la voluntad de Dios para la esposa cristiana se encuentra en Tito capítulo 2 versículos 3 al 5, que fueron los versículos, precisamente el versículo 4 y 5, que fueron los versículos que leímos al comenzar. Aquí encontramos 7 deberes comunes o genéricos que Dios asigna a la esposa cristiana. Aquí encontramos en este pasaje 7 deberes comunes o genéricos que Dios asigna a la esposa cristiana. Pablo llama a las ancianas de la iglesia a exhortar y animar a las esposas jóvenes a cumplir 7 deberes. Ahora observen, ¿quiénes son las mujeres que están preparadas para esta tarea? Estas son las mujeres ancianas que se destacan por su carácter piadoso. Aquí no se habla de mujeres ancianas simplemente lo que respecta a su edad. Aquí en el texto se habla de mujeres ancianas de carácter piadoso. De manera que las mujeres jóvenes no deben concluir, bueno, si es una hermana anciana que tiene muchos años en la iglesia, pues puedo acercarme para que ella me dé un buen consejo, esto, aquello y lo otro. No, aquí dice que aquella mujer preparada en la iglesia para exhortar
a las mujeres jóvenes es una mujer que se destaca por su carácter piadoso. Dice en Tito capítulo 2, versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Estas ancianas que deberían exhortar y animar a las esposas jóvenes son reverentes en su aspecto y forma de actuar. Ancianas deben ser reverentes. Ellas son un ejemplo de humildad, sumisión respetuosa, dominio propio, moderación. Ellas ejercen dominio sobre sus cuerpos, sobre su lengua y sobre su conducta. El texto dice no calumniadoras. Y aquí el doctor MacArthur dice, se niegan a escuchar, es decir, a explicar estas dos palabras, no calumniadoras, se niegan a escuchar y mucho menos propagar chismes y palabras calumniadoras o degradantes de otros. Así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, las mujeres están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, lo cual puede incluso ser más destructivo. Cuidado con esos chistes que se hacen, muchas veces son chistes, pero detrás de todo esto es una denigración del carácter, la reputación de otra persona. Y porque sea chiste, no le quita lo que es un chisme o una denigración. No calumniadoras. Las mujeres que manifiestan un carácter piadoso son las que están preparadas para enseñar lo bueno. Estas mujeres tienen la responsabilidad de cultivar en las mujeres jóvenes buen juicio, dominio propio y prudencia. Cuando las ancianas no inculcan estas cosas en la generación más joven, la iglesia, como otro dijo, sufre como un todo y se ve abocada a una situación deplorable. Estas mujeres ancianas tienen la responsabilidad ¿de qué? ¿De venir detrás de un púlpito y enseñar hacia la iglesia? No, eso no es lo que dice allí. Estas mujeres ancianas tienen la responsabilidad de animar y exhortar a las esposas jóvenes, y ustedes pueden ver en la Biblia de las Américas que la palabra traducida que enseñen, capítulo 2, versículo 4, dice en el margen, exhorten. Y la idea es que por medio de su ejemplo, ellas exhorten, no solamente con la lengua, hablando de lo que esto significa, sino que ellas sean un ejemplo de lo que significa amar a sus maridos, de lo que significa amar a sus hijos, de lo que significa ser pura, casta, bondadosa, hacendosa del hogar, sí, sujeta a su marido. Pues en primer lugar, el deber de la esposa cristiana es amar a su marido. Amar a su marido, amar a su marido, amar a su marido. El primer deber de una esposa de pastor, como de cada esposa cristiana, es amar a su marido. La lista de Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5, empieza y termina con los deberes que la esposa tiene hacia su marido. Versículo 4, que amen a sus maridos. Versículo 5, sujetas a sus maridos. La responsabilidad principal de la mujer cristiana casada es su marido. ¿Quién encabeza la lista? No son los hijos, no son los padres,
No es el perro, ni el gato, la casa, la iglesia, el trabajo, el ministerio a los demás. No, su marido. Es lo mismo que enseña 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. La primera y principal responsabilidad de la esposa es amar a su marido. Ella es una con él. Delante de Dios no son dos, son uno, sin dejar de ser dos. Pero esa no es la relación que hay entre un padre y un hijo o un padre y una hija. ¿Ah? He aquí una prioridad para la mujer cristiana. Esto nos lleva a la institución del matrimonio en Génesis capítulo 2. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara. Luego le asignó la tarea de poner nombre a los animales. Esta tarea, cuán sabio es Dios. Esta tarea no solo realiza lo que Dios quiere que el hombre realice en lo que respecta a los animales, sino que por medio de esa tarea Dios le instruye a Adán aquello que él necesitaba. Él necesitaba una mujer, una ayuda idónea. A medida que Adán realizaba la tarea que Dios le dio, él vio que los animales pasaban delante de él en pareja, macho y hembra, gallo, gallina, perro, perra, gato, gata. Y así imagínense la lista de animales. El hombre empezó a entender, ven acá, ¿qué pasa? Macho, hembra, varón, nada. Algo falta. Adán vio que él no tenía a nadie de su especie que le respondiera a él. Esto lo preparó para recibir lo que Dios le traería. Él le traería una compañera que respondería al hombre, una ayuda idónea. Ven, hermanos, muchas veces Dios nos viene y nos enseña y nos dice, Pastor Piñero, esto y esto y esto, bien explícito. No, él a veces no enseña así, él a veces enseña por lo que él hace o por lo que él nos manda hacer. Y no debemos descartar esa enseñanza simplemente porque no es explícita y clara como nosotros quisiéramos. Él le traería una compañera que respondería al hombre. La Biblia en Génesis 2:18 declara, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Dios formó una mujer y la trajo al hombre. Como indica el doctor Martin, Dios había propuesto hacer una criatura que realmente fuera ayuda idónea para el hombre. Dios no creó a la mujer principalmente para ser alguien que le pusiera el toque femenino a la labor de jardinero de Adán, aunque esa sería parte de ser una ayuda para él. Además, Dios no creó a la mujer principalmente, oigan bien, se han escogido las palabras, para que Adán tuviera alguno de su propia especie para procrear la raza humana. En cambio, principal y esencialmente, la mujer fue hecha para responder al hombre, para andar a su lado como su compañera perfectamente adecuada para él. Esto es lo que Pablo enseña en la primera epístola escrita a los Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Aquí también la manera en que Dios hace las cosas es instrucción, es enseñanza. Observen, aquí Pablo afirma que la mujer no solamente fue tomada del hombre, Génesis 2:22, sino que fue hecha para el hombre.
Ella procede de Él y para Él. Ese es el orden bíblico. La mujer fue hecha para el hombre. Por tanto, cuando el apóstol le indica a Tito que inste a las mujeres ancianas que enseñen a las esposas jóvenes a ser prudentes o sensatas, su objetivo es que estas mujeres piensen en esta realidad. La mujer fue creada para el hombre. Procede del hombre. Ella procede de él y para él. Ya que la mujer fue creada para el hombre, ella como esposa debe dedicarse a amar, atender y agradar a su marido. Este es su llamado principal como esposa. La mujer soltera no tiene esta responsabilidad. Su soltería le permite tener como su prioridad otras facetas de la obra del Señor. Ella puede dedicarse completamente a la obra del Señor sin tener en cuenta las responsabilidades de una mujer casada. Por esto Pablo dice, y la doncella, y aquí puede ser virgen como puede ser mujer sin estar casada, y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Primera a los Corintios 7:34, de las cosas del mundo. No, es que ella va a ser mundana y se va a entregar a lo que el mundo dice y enseña. No. Lo que el texto habla en Primera a los Corintios no tiene nada que ver con eso. Su preocupación es agradar a su marido. Y la expresión las cosas del mundo se refiere a los cuidados de un hogar común. Es decir, ella tiene que atender a su esposo y a sus hijos, tiene que cumplir las tareas y responsabilidades de esposa y madre en el hogar, tiene que cuidarse de su testimonio para poder ser de bendición tanto a su esposo como a sus hijos. Ese es el contexto. La preocupación de la mujer casada es agradar a su marido. Si una mujer está casada, su rol esencial y fundamental no es tu trabajo, no es el trabajo o ministerio en la iglesia, no es atender a tu perro, a tu gata, a tus periquitos, a tu serpiente y todo lo demás. Algunos hogares tienen un zoológico. Es amar a tu esposo. Si estás pensando bíblicamente y no te estás dejando arrastrar por la corrupción de tu carne y las enseñanzas incorrectas que has recibido de tu cultura, tú no tendrás ningún problema en recibir y aceptar lo que la Biblia enseña. La responsabilidad principal de una mujer. Observen en la lista, lo primero no son los hijos. Hay un amor especial para los hijos. Una cosa no cancela la otra. Sin embargo, los hijos no están en primer lugar. ¿Por qué? Porque tú no eres una con tus hijos. Tú no te acuestas con ellos. Tú eres una con tu esposo. Y sin él no podrías haber tenido a tus hijos. Ese tiempo de incubación en tu vientre no quita aquello que es esencial para que tú puedas concebir y tener hijos. Y el fruto de esa unión revela lo principal, generalmente. Oye, pero la gente ven al niño y empiezan a pelear. Se parece a ella, se parece a él, se parece a esto, se parece a aquello, y se parece a este, y así están todos. ¿Por qué? Porque la verdad es que a medida que se van desarrollando, hay ciertas cosas que se parecen a él, generalmente hay ciertas cosas que se parecen a ella.
Eso habla de la unidad, de lo permanente de esta unión y de su lugar en lo que respecta su lugar principal en la familia. Y esto hay que enfatizarlo, porque las mujeres muchas veces hablan de sus hijos como que esto es lo principal y primordial. A mi hijo no, mi hija no. ¿Qué es eso? Tú no estás pensando de una manera bíblica cuando haces tal cosa. Hay un amor para tu hija, hay un amor para tu hijo. Sí, pero eso no puede socavar que tu primera responsabilidad, tu principal responsabilidad o tu responsabilidad esencial y fundamental es tu marido. Este llamado y rol no cambia cuando una mujer está casada con un pastor. Su llamado principal como esposa no es diferente al que tiene una mujer casada con un abogado, doctor o carpintero. La responsabilidad principal de ellas es amar a sus maridos. El llamado de la esposa del pastor, cito, no es ser una mujer de pastor entrometida ni desesperada por cumplir con las demandas de la gente y las expectativas de la congregación, sino una mujer que cuando se levanta en la mañana dice: hoy mi responsabilidad primordial y fundamental es glorificar a Dios cumpliendo mi responsabilidad de amar a mi marido y demostrar mi amor de todas las maneras en que la Biblia me indica. Querida esposa de pastor, es tu responsabilidad primordial y fundamental como esposa cristiana, casada con un ministro, amar a tu marido. Tu orientación principal debe ser no hacia tus hijos, hacia la congregación, sino hacia tu marido. Esa es tu preocupación. Bueno, es que la hermana tal me dice tal cosa y la otra hermana tal me dice otra cosa en la iglesia y la otra hermana tal de lo otro. Tal vez le estás mandando señales equivocadas sin darte cuenta. Por eso es que vienen a ti, no a los pastores. Entonces la mujer de Dios, la mujer cristiana casada con un esposo en el ministerio debe ser muy cuidadosa para que las mujeres como a otros entiendan que tú no eres el segundo miembro del equipo pastoral. Tú eres la esposa del pastor y su preocupación principal y responsabilidad, ¿cuál es? Es la de amar y estar atenta a tu marido. ¿Cuántos hogares destruidos? Muchos hogares han sido destruidos por la falta de amor. Y lamentablemente tengo que decir, no solamente hogares cristianos, de miembros en la iglesia, sino también hogares, familia de pastor. ¿Y por qué? Más preocupada por el ministerio, más preocupada por aquello y lo otro, y desatiende a su marido. Tanta preocupación, tanta involucración aquí y allá, esto, aquello y lo otro, que no hay tiempo ni para estar con él cuando se acuestan. ¿Cuántos hogares destruidos por la falta de amor, atención? Las esposas desatienden a sus maridos. Hoy yo sé que esta no es la única causa, pero es una de ellas. Yo tengo noticias para ti, mujer cristiana, que dice: pero pastor, yo necesito aprender a amar. Pues si tienes esa actitud, esa es la actitud correcta, porque el amor no es una cosa de
¿Lo tengo o no lo tengo? Eso es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña que si tú amas a alguien, pues lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Se acabó. Hermanos, eso no es verdad. Eso es una mentira. Y así algunos individuos se atreven a usar tal argumento para decir que van a abandonar a su mujer. O la mujer a su esposo. El amor es una cosa que se aprende. Bueno, pastor, ya esto terminó porque yo no la amo, ya no me ama a mí, esto y lo otro. No me venga con esas boberías a mí. Usted aprende a amar, no la ama, aprenda a amar. Y en Cristo hay poder, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Las mujeres ancianas exhorten y las otras reciban la exhortación y el ejemplo para que aprendan a qué, a amar a sus maridos. Hay esperanza, el Evangelio tiene esperanza, hay poder en Cristo. Como decía el pastor Portillo, mientras hablaba de este tema. ¿Cómo es eso? ¿Hay problemas en el matrimonio? ¿Tiene que ver con pecado? ¿Ese es el problema? Pues la Biblia tiene solución para ese problema. El problema, pecado. Y muchas veces no se ama como se debe amar porque ese amor se ha dirigido a otras cosas o a otra persona. Aprendemos a amar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En segundo lugar, la esposa cristiana debe amar a sus hijos. Debe amar a sus hijos. Debes ir a la Biblia para definir este amor. No se trata de algo sentimental y algo nebuloso que no se puede definir. No. Tienes que ir a la Biblia porque Dios, el que te dio a tus hijos, es el que sabe lo que es el verdadero amor. De manera que Él en su palabra te va a enseñar lo que significa amar verdaderamente a tus hijos. Hay algunos padres que creen que aman a sus hijos porque le dan de todo. Claro, pastor. Mire lo que tiene. Mire, tiene iPad, iPhone, tiene una televisión en el cuarto, tiene jueguitos, tiene los juegos esos que se juegan ahí en la computadora. Y pastor, muy caro, ¿sabe? Muy caro, costosos, bien costosos, pastor. Tiene todo lo primero, pastor, porque es mi hijo, es mi hija. Piensan que aman a sus hijos porque les dan de todo. O porque tienen todo. No. Debes ir a la Biblia para definir ese amor. Este amor incluye todo lo que la palabra de Dios dice sobre la necesidad de una enseñanza bíblica cuidadosa y constante. Y la formación cuidadosa y constante del carácter de tus hijos. Aunque el esposo tiene la responsabilidad mayor y ejecutiva de instruir a sus hijos, Efesios capítulo 6, versículo 4, esta es una tarea en la que la madre juega un papel muy importante, Proverbios 1, 8. Amar a tus hijos significa involucrarte en el desarrollo y la maduración de su carácter a lo largo de sus días. Esto te llevará a enseñarle los caminos de Dios y sus mandamientos, Deuteronomio 6 y Salmo 78. Tienes que enseñarles la importancia, necesidad y urgencia de temer a Dios y de amarle sobre todas las cosas, Deuteronomio 6, versículo 5. Tienes que diaria y constantemente ser un ejemplo de lo que significa amar a Dios. Esto es amar a tus hijos. Tienes que enseñarles las enseñanzas, las doctrinas de las Santas Escrituras, las cuales les pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Debes orar por la salvación y el bienestar de tus hijos, como la madre del pastor Martin oró por sus 10 hijos. 10 hijos. Y
tengo entendido que uno murió, serían 11. Miren la oración que esta mujer hizo, que Dios ha honrado y cómo Dios la ha honrado. Oh Dios, dame la visión del campo misionero aquí en mi propio hogar. Dame una visión de lo que debo hacer a fin de preparar a estos niños a enfrentar la vida y la eternidad y prepararlos para que lo que ellos tendrán que enfrentar dentro de la voluntad de Dios. Estimada hermana, esposa de pastor, Dios te llama a amar a tu esposo y a tus hijos, para que ellos también puedan levantarse y llamarte bienaventurada por haberte dedicado a cumplir la obra que Dios te dio por la gracia y el poder de Cristo. Tercer lugar, Dios te manda a ser una mujer sensata. Tito capítulo 2, versículo 5, la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, a ser prudentes. La palabra griega traducida prudente pertenece a ese grupo de palabras que denota moderación, sobriedad, sensatez, discreción, ver las cosas como son, dominio propio. El pastor Martin explica el significado de esta palabra de la siguiente manera. Significa que debe haber una perspectiva de la vida que coincida con la realidad y que nuestra relación a las cosas tiene que ser realista. Tener dominio propio significa que uno no se deja dominar por los impulsos del momento o las expectativas de otros. Ser prudente y tener dominio propio como la esposa del pastor o una esposa cristiana significa que tus prioridades son establecidas por la Biblia, que tienes una mente que se deja guiar por las enseñanzas bíblicas, de modo que adoptas la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra. Te consideras una mujer de Cristo libre, puesta en libertad de la esclavitud del pecado, con el fin de estar unida a Cristo para cumplir la voluntad de Cristo. Como tal, no dejes que nadie influya en los derechos sobre tu vida comprados con la sangre de Cristo. Mujer, esposa del pastor, eres esclava, sí, de Cristo. Como María debes decir, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Lucas 1:35. Estimada esposa del pastor, esta es la disposición que debe gobernarte. Pablo dice que enseñe a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos y ser prudentes. Ahora bien, no termina ahí. Dice también que deben las mujeres cristianas, las mujeres casadas, la esposa del pastor, ser pura o puras. En cuarto lugar, debe ser casta o pura. Las palabras del pastor explican claramente el significado de este deber y sus implicaciones. Él dice, la palabra pura destaca el hecho de que como una esposa cristiana debes mantener una disposición interior caracterizada exclusivamente por la atracción física a tu propio marido y hacer todo lo que está de tu parte para no ser sexualmente atractiva a cualquiera que no sea tu esposo. Esto implica, entre otras cosas, que no leerás supuestas novelas románticas cristianas, ni dejarte llevar por fantasías de un tonto romanticismo y de pensamientos impuros.
Aunque a menudo amonestamos a los hombres acerca del adulterio mental, lamentablemente tenemos que reconocer que este pecado abunda entre las mujeres que profesan ser, entre algunas mujeres que profesan ser cristianas, ¿debido a qué? Debido a la lectura de novelas románticas supuestamente cristianas. Su lectura les lleva a hacer una comparación entre su esposo y el protagonista masculino de la novela. Al comparar al esposo, algo calvo y gordo, y con arrugas, con el hombre valiente, noble, sensible, elegante de las novelas, ella se siente insatisfecha con su marido. Por otra parte, en su pensamiento se siente sexualmente atraída por el galán de la novela romántica. Quisiera estar entre sus brazos y ser fuertemente abrazada por él. Esto es un adulterio mental y emocional, algo que la Biblia condena. Éxodo capítulo 20, versículo 14, Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Y así como yo ni ningún hombre cristiano tiene el derecho de cometer adulterio mental, emocional, en su mente, tampoco las mujeres cristianas. Y si tú te entregas a ese asunto de novelas, sea novelas en la tele, sea novelas esas que se leen, no te sorprenda que pronto tu marido no te atrae. No te sorprendas que pronto él no es tan atractivo como antes. Y a veces se ha puesto gordito también, eso no ayuda mucho. Está calvito aquí detrás y el pelo se le cae. Pero el galán de la tele, el galán, un hombre elegante. Hermano, poco a poco estas cosas van comiendo las fibras espirituales del alma. Y ya el esposo no es aquel que le llama la atención con tanta devoción y anticipación, porque ahora lo principal es la novela. No permite que nadie le interrumpa al leer su novela o al ver la novela en la televisión. Y sufren con el individuo y se identifican con el individuo. Y algunas terminan enamorándose del individuo. No nos extraña que eso suceda. Y después vienen y dicen, yo no me siento lo que antes sentía. O como el hombre, ya yo no siento, ya no siento. ¿Qué es eso de que ya tú no sientes? Con razón no vas a sentir. Por esto es, hermanos, entre otras cosas, horrible cuando cualquiera de los dos se entrega a ver pornografía. Esa clase de cosas crea un gusto que es pecaminoso y diabólico. Engaña, seduce. La mujer que está comprometida a mantenerse pura rechazará aún la idea de esta clase de lectura a cualquier película, comedia o novela de la televisión o de cualquier otro medio social de comunicación que provoque de alguna manera esta clase de fantasía mental y pecaminosa. Jovencitas, cuidado con las novelas que leen. A mí no me importa si dicen que
el autor o la autora es cristiana o es cristiano. Ahora, la castidad y pureza no solo deben prevalecer en la disposición interior de la mujer cristiana, sino que también ha de manifestarse en su apariencia externa. Este siervo de Dios tenía razón cuando dijo: la primera instrucción específica dada a las mujeres como un grupo de la iglesia se encuentra en el capítulo 2, versículo 9. Dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Primera directriz, instrucción, exhortación dirigida a las mujeres cuando se va a tratar el asunto de cómo uno debe conducirse en la iglesia, tiene que ver con el vestido. No me digas a mí que no es algo importante. Y tu marido, que te haces de la vista gorda, ¿cómo es posible? Si Pablo y el Espíritu Santo no se hacen de la vista gorda en lo que respecta a este asunto. La mujer cristiana debe ser una mujer pura. Y eso comienza de adentro y tiene que reflejarse y manifestarse afuera. En la iglesia no venimos a un desfile de modas. Venimos a adorar a Dios. Las mujeres deben de cuidarse de que no provoquen malos pensamientos. Pues pastor, que no mire. Oh sí, oh sí. Entonces tú respondes como Caín y no te sorprendas cuando Dios te trate como trató a Caín. Porque Caín dijo: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Eso es lo que tú dices cuando que no mire. Yo no soy guardián de él. Eso es egoísmo, falta de amor y falta de pureza. Esto es un asunto importante, aunque para ti no lo sea, porque te has acostumbrado a ver tantos cuerpos por ahí, con tantos vestidos indecentes, indecorosos. El cuerpo es para mostrarlo. ¿Quién te dijo eso? Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Aún el peinado tienen que tener cuidado, que no sea el objeto de algo demasiado llamativo, que no permita que la gente se pueda concentrar en lo que tiene que concentrarse cuando va a la iglesia: Dios. He aquí la directriz dirigida a las mujeres en la iglesia. En otras palabras, Pablo dice que cuando los santos se reúnen para adorar a Dios, no debe haber nada en la apariencia de las mujeres que sea una distracción innecesaria tanto para los hombres como para las mujeres, ni aquellos que provoque impureza ni adulterio mental. ¿Ustedes saben lo que es eso? Mujeres, que ustedes vengan aquí a provocar a los hombres a adulterar mentalmente. Porque no te has cuidado de la manera en que te has vestido. Qué triste, qué triste. Algo anda radicalmente mal cuando esto es importante para Cristo, importante para el apóstol, pero no importante para ti. Todo en ti debe declarar el hecho de que consideras tu identidad como mujer, incluyendo todos los aspectos de tu sexualidad, como un precioso don de Dios, y que todas esas facultades y capacidades están bajo llave para ser abiertas solo por tu esposo. Y esto con una entrega total y delicia santa.
Recuerda, Dios dice que tu esposo debe estar siempre intoxicado. Aquí es donde la Biblia permite a los hombres intoxicarse con el amor y todo lo que sus mujeres son. Proverbios 5, versículo 19. He aquí las cosas que una mujer esposa del pastor debe tener en cuenta como cada mujer cristiana. Y cuando en la iglesia hay mujeres piadosas, esposas de pastores, que manifiestan en su actitud y en su conducta estas cualidades, se ve poderosamente el poder del Evangelio. El poder es el poder del Evangelio. Se ve en sus vidas. El Evangelio es poder para la salvación. Aquí es que se ve dónde está la persona espiritualmente o si esa persona es realmente cristiana. Porque ella entiende lo que es importante, más importante en su vida. No es ella y la manera que ella se viste. Es primero amar a su marido, lo que incluye respetar a su marido, atender a su marido, amar a sus hijos con un amor definido no por lo que ella piensa o cree, sino por lo que la Biblia enseña. Por una mujer que se cuida es pura, pura para el Señor. Oh, que Dios nos dé más y más mujeres así. Y ahí se ve el poder del Evangelio. Y esto llame a los hombres y a las mujeres perdidas. Dice la Biblia que nosotros hagamos buenas obras para que cuando los hombres vean esas buenas obras, glorifiquen a Dios. Oh, puedo ir a esa iglesia y adorar a Dios y concentrarme. ¿Por qué? Porque allí hay mujeres santas y piadosas que se guardan para sus maridos. En esto, ustedes levantan y sostienen la verdad del Evangelio. Oremos. Oh Dios, te alabamos. Tú manifestaste tu amor hacia nosotros, rescatándonos de nuestro yoísmo, del mundo y del enemigo de nuestras almas, para que te sirvamos. Te damos gracias por las mujeres en nuestra iglesia, por su esfuerzo por servirte en estas cosas de las que hemos hablado. Te suplicamos que tú animes sus corazones y que sigas levantando mujeres con experiencia, ancianas, que puedan con su ejemplo y su exhortación enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser castas y puras. Oh Padre, anima a las esposas de los pastores. Esto te lo pedimos para el bien de las almas. En Cristo Jesús. Amén.